¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre los Estados Unidos de Greg Berhalter, donde como siempre os voy a enseñar pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. La selección de Estados Unidos es una selección muy alegre, muy ofensiva, más de lo que muchos esperaban, y el sistema utilizado es un 4-3-2-1 o un 4-3-3, pero que en FIFA es un 4-3-2-1 con dos SDs y MCs en el centro. La evolución del sistema de Estados Unidos en ataque, sobre todo cuando llegan a campo rival, este 4-3-2-1 evoluciona a una especie de 2-3-5, donde sobre todo los dos laterales siempre tienen mucha subida, son los que dan la amplitud en el equipo, y los dos extremos a priori, que son SD y SD, los dos se meten hacia adentro. Con después en el centro del campo, McKennie, que suele tener mucha llegada al área para rematar los centros de los laterales, y Yunus Musa, que a veces incluso cae en banda. En cuanto al sistema defensivo, de este 4-3-2-1 o 2-3-5 en ataque evoluciona a un 4-4-2, y aquí la clave está en Yunus Musa y Weah, donde Yunus Musa pasa a ser el extremo diestro en un 4-4-2 y Weah pasa a ser el doble punta junto al delantero centro en defensa, con Pulisic ya por izquierda como extremo. United States against Italy. Absolutely. Así que vamos a pasar a algunos movimientos en ataque que realiza Estados Unidos, y es que los laterales son importantísimos y normalmente Estados Unidos, cuando tiene el balón en posesión, suelen tocar por el centro para acumular y juntar al equipo rival por dentro y acabar filtrando un pase para los laterales, que reciben completamente abiertos y solos, ya que los extremos están metidos hacia adentro y los mediocentros están tocando por dentro. Yunus Musa. That's a nice looking. Otra jugada que realiza Estados Unidos cuando tiene el balón es que cuando están tocando las centrales, incluso los medios, lo que tratan de buscar es a los jugadores entre líneas, y sobre todo a Pulisic, que es el jugador más desequilibrante del equipo y con más técnicas en corto. Entonces lo que suelen hacer es encuentran de McKennie, por ejemplo, a Pulisic, y una vez recibe Pulisic, lo que suelen hacer es que Sargent y Weah, que Weah suele estar más céntrico que en la banda, rompen al espacio y ya es Pulisic que girándose puede filtrarles un pase y a partir de ahí ya generar una jugada de uno contra el portero. Keeper just gets a little bit too much on it. Can they create something from here? Oh, big opportunity. Otra de las jugadas utilizadas es Yunus Musa, ya que normalmente cae mucho en banda y a veces Estados Unidos está tocando, recibe dest completamente abierto en banda, y lo que sucede es que como Weah está por dentro, Musa aprovecha ese espacio en la derecha y rompe él el espacio, y a partir de ahí le pueden filtrar a él un pase y pues meter un centro y generar peligro. Well, they're on the scent of something positive. And whipped it. Not a pass that lacks quality. Crossing possibilities. En cuanto a los contraataques, también es una herramienta que utilizan bastante, y aprovechando que defienden un 4-4-2 con Yunus Musa abierto en derecha, lo que sucede en algunas ocasiones es que Estados Unidos roba el balón y ya Dest, por ejemplo, si lo roban por el centro o por la derecha, ya pueden buscar directamente a Yunus Musa, que se abre completamente en banda derecha, y cuando recibe Yunus Musa ve que Weah le rompe también el espacio, ya que realmente con balón es el extremo diestro, y por ahí pueden generar el peligro. Moving once more. How important will that opening goal prove to be? Weah. Great opportunity. Oh! Another successful intervention, winning the ball back. Might be onto something with that ball. Now will the cross work out for them? Así que vamos a pasar a las tácticas, y en el estilo defensivo vamos a mover presión tras perder la posesión, porque Estados Unidos trata de recuperar tras pérdida. En anchura vamos a poner 50, ya que están bastante abiertos porque tienen que hacer un cambio de sistema a la que no tienen el balón. En profundidad 60, bastante alta, ya que son bastante agresivos y valientes. En plano ofensivo vamos a poner equilibrado y equilibrado, ya que así que nos da la oportunidad de jugar tanto al toque como jugar a contraataque.
Y en anchura 70, porque los laterales dan mucha amplitud y los centrocampistas también se abren bastante. Por tanto, 70 en amplitud y futbolistas en área 7, ya que aprovechan mucho los centros de los laterales. Así que vamos a pasar a las instrucciones y vamos a entrar a los laterales. A Robinson le vamos a poner avance, simplemente avance. Y a Dest le vamos a poner también simplemente avance, ya que los dos laterales dan mucha amplitud y mucha altura. A Adams le vamos a poner quedarse atrás y esperar al rechace con marcaje al centro y libertad de movimientos, ya que es el que constantemente da salida a los dos centrales y si se tiene que meter entre centrales o dar a un lado la salida, la da. A McKennie lo vamos a dejar en equilibrado y entrar al remate, importante, ya que de los tres centrocampistas es el que se suele incorporar al remate para los centros de los laterales, con marcaje al centro y conservar. Lado en equilibrado, todo equilibrado y abrirse a las bandas y marcaje a las bandas. Marcaje a las bandas para que se ponga en 4-4-2 y abrirse a las bandas porque, como hemos contado, a veces hace rupturas a la banda, por tanto importante esta instrucción. A Weah le hemos puesto quedarse al centro y desmarcarse porque suele estar mucho más céntrico que Pulisic y suele hacer muchos diagonales para que sus compañeros lo busquen. Lo vamos a dejar en equilibrado en defensa, esto es importante para que se quede completamente delantero centro junto a Sargent, y a Pulisic le vamos a dejar en equilibrado, todo equilibrado, pero bajar a defender. Esto también es clave porque así lo que conseguimos es que Pulisic defienda como medio izquierdo o extremo izquierdo y Weah, como lo hemos dejado en equilibrado, va a ser delantero centro. Y finalmente a Sargent quedarse al centro y desmarcarse, porque al igual que Weah constantemente son los dos que están haciendo rupturas al espacio. Así que hasta aquí el vídeo de los Estados Unidos de Greg Berhalter y como siempre quiero que me dejéis en los comentarios cualquier selección que queréis que traiga, cualquier cosa en los comentarios os estaré leyendo.